tardes a todos. Buenas tardes, doctor Juan Carlos Guzmán Ríos. Bienvenido a la Universidad Olmeca. Es un gusto tenerle entre nosotros. Tengo el privilegio, delegado por la directora del CIDEC y por el propio rector, de darle la bienvenida a la Universidad Olmeca. Vamos entiendo que usted va a disertar un tiempo con nosotros relacionado con una investigación interesante sobre un tema, yo creo que más que pertinente, ¿no? Entonces, pues yo quisiera agradecer nuevamente su presencia, la deferencia de tener yo el privilegio de darle la bienvenida a la universidad. Quiero agradecer también la presencia de varios directores, compañeros de la universidad, directores de otras áreas, ciencias de la salud, por supuesto a quienes integran el equipo del CIDEC, a la dirección de servicios escolares, a la maestra Delicia, a mis estudiantes, que ya los veo conectados aquí, mis alumnos de la carrera de Derecho, por supuesto a maestros del área económico-administrativa que veo también ya conectados aquí. Observo también que está por aquí entre la lista, vi al maestro Juan Carlos Gallegos, es un amigo de hace muchos años, abogado, litigante, servidor público de mucho tiempo. Bienvenido, maestro. Y pues quiero simplemente expresar brevemente que, como le decía yo al doctor Juan Carlos, pues esta es una investigación pues por demás pertinente. Y cuando hablo de pertinencia, pues obviamente me refiero a la pertinencia del momento que vive nuestro país. Para nadie es desconocido que México es un país, en palabras del propio presidente de la República, es un país bastante, si se permite la expresión, avispado, ¿no?, en estos temas de la política. Y Tabasco, pues no es la excepción. Tabasco es un estado muy politizado. Las personas que vivimos aquí tenemos, diríamos que casi por nacimiento, una especie de vocación política, ¿no? Un interés permanente sobre temas como estos. Y entendemos que este trabajo, que está titulado Investigación de procesos electorales, cultura política y movimientos sociales en Tabasco en el periodo 2006 a 2018, será creemos que será este tiempo de conferencias será muy interesante, y creo que a más de uno nos despertará el interés por leer completa esta obra, esta investigación de un poco más de casi 200 páginas del doctor Juan Carlos Guzmán Ríos. Espero que sea de mucha utilidad para todos nosotros, como seguramente va a ser, y podamos reflexionar en cada uno de las aportaciones que haga el doctor para todos nosotros. Hace unos días yo recordaba precisamente que Tabasco, pues, permítanme la expresión, padeció 84 años de una hegemonía partidista, priista, ¿no? Y cuando vino el cambio aparente, llegó una oposición que estuvo 6 años, que dejó un sabor de boca que no conviene al caso mencionar, pero todo esto contribuyó, por supuesto, a un cambio del que hoy estamos siendo parte. En México se está haciendo historia, y esa historia pues la escriben quienes están protagonizando y quienes están también apoyando y participando activamente. Así que este trabajo, esa exposición, esta investigación va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Y nuevamente, doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, yo le doy la bienvenida a la Universidad Olmeca, a nombre del rector, el maestro Emilio Alberto de Igarto y Monteverde. Siéntase usted en la confianza de abordar todos los temas que usted quiera comentar con nosotros y compartirnos. Estamos a sus órdenes y nos da gusto tenerle entre nosotros. Muchas gracias, bienvenido, y le cedo la palabra, doctor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, un saludo a la comunidad de la Universidad Olmeca, una institución noble con mi persona, porque en algún momento me invitaron a dar clases en ella, y en su momento con mi amigo
Blasís García Dijen, asumí algunos compromisos académicos con su institución. Y por supuesto, mandarle un abrazo y un saludo al rector, y a Emilio, ¿no? Una persona con la cual siempre he tenido un afecto especial. Emilio, te mando un abrazo y gracias por darme los micrófonos de la Universidad Olmeca. Como ya lo señaló el compañero, yo vengo a exponer una investigación que lleva por título, este título, ¿sí lo ven? Bueno, es investigación de procesos electorales, cultura política y movimientos sociales en Tabasco. Voy a hacer una serie de antecedentes. En lo personal, me he dedicado a estudiar este tema desde hace ya muchos años. Precisamente mi tesis de licenciatura tuvo que ver con el análisis de un movimiento social. Y posteriormente dirigí mi atención a estudiar Tabasco. ¿Por qué Tabasco? ¿No? Porque justamente Tabasco se vuelve un referente obligado para la arenga, para la confrontación, para la militancia, para el quehacer político. En el texto yo marco puntos de quiebre que tienen que ver con la dinámica del Estado, pero que tienen que ver también con el escenario nacional. Esto no es posible si no se tienen las herramientas analíticas y conceptuales pertinentes. Esto no salva que estas herramientas conceptuales y analíticas partan del interés y de la posición de análisis del autor, en este caso yo. Pero en el texto también anuncio que mi análisis propone una propuesta que le he dado a llamar historia analítica. No es una teoría o un modelo teórico, es una innovación teórica, en donde brevemente también lo señalo en el texto. La historia analítica tiene que ver cómo analizamos la realidad, pero sin trasladar los modelos teóricos o las escuelas teóricas que ya tenemos leídas o aprendidas por nuestros estudios, sino que sea la realidad la que nos aviente o nos haga ver los conceptos que se están expresando en esa realidad. En este caso, como ya lo anunció la persona que me presentó, Tabasco destaca por el interés de la política. Nos podemos atrever a decir que en Tabasco hay una forma de hacer política, hay una cultura política local, fuerte, arraigada, ¿no? Y tiene sus referentes históricos ya muy comentados en otros momentos, ¿no? Hablar de don Tomás Garrido es un referente obligado para entender la política en Tabasco. Hablar de un Carlos Alberto Madrazo es de un referente obligado. Entonces, los antecedentes son justamente el estudio de estos fenómenos desde la filosofía política, desde la sociología política, y donde hay lectura de textos clásicos, ¿no? Hay lectura de textos que no se pueden evitar, como es el de Robert Mitchell, de la historia de los partidos, y no quisiera entrar en la cuestión de citar de libros porque no es el caso esta exposición. La investigación, entonces, parte de un año clave en Tabasco, el año 2000, pero sin dejar de tratar los antecedentes que se tuvieron aquí en la entidad. ¿A qué me refiero con esto? El año 2000, si mal no recuerdan, fue un año de mucha confrontación en Tabasco, a tal grado de que se vino abajo la elección de gobernador. Es decir, la primera elección que hubo para gobernador se vino abajo y se tuvo que repetir al año siguiente. Pero a nivel nacional también hubo un evento trascendente que impactó en el régimen, en el sistema, que fue la llegada de un partido que no era el PRI a la presidencia del país, ¿no? Pero no podemos llegar ahí sin analizar qué pasaba en Tabasco. En Tabasco, como ustedes saben, la llegada de la economía basada en el petróleo fue en los 70 y a mitad de los 70 hubo ya una serie de movimientos que resistían a esta modernidad tan apresurada, tan fuerte que tuvimos en la entidad. Perdón. Cuando hablo de esta modernidad apresurada, quiero decir que la modernidad que hemos tenido aquí en Tabasco en otras entidades llevó más de 50 años, a veces hasta un siglo, y el proceso de modernización que hemos tenido en esta entidad ha sido en 30 años, 40 años. Eso nos pone en una dinámica
muy, muy especial. Si a eso le agregamos las condiciones naturales del Estado, pues también confluyen varios elementos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay un surgimiento de movimientos de resistencia por las afectaciones de Pemex, hay un movimiento llamado Pacto Ribereño y que en el 82 tiene sus elementos de mayor explosión y de confrontación en la entidad. Nos vamos hasta ese año porque ahí aparece un protagonista en estos procesos electorales, procesos políticos del Estado, que es justamente Andrés Manuel López Obrador, actual presidente del país. En el 82, Andrés Manuel era el presidente del partido, del PRI. Para nadie de nosotros es un secreto, para nadie de nosotros los que hemos estado estudiando política, sabemos que en ese momento ser presidente del PRI en algún estado de la República implicaba ya entrar al juego político fuerte, es decir, tener aspiraciones de otro tipo y de otro nivel. En este caso ya se perfilaba para tener puestos de elección de senador y hasta de gobernador. Como ustedes saben, Andrés Manuel trata de hacer una serie de aplicar una serie de estrategias dentro del partido, lo cual lo lleva a su renuncia y se viene abajo su propuesta, ¿no? Pero en el 88 vuelve a aparecer Andrés Manuel. Aparece en la elección para gobernador, en donde compite con Salvador Neme. ¿Por qué hago referencia a estos eventos? Porque justamente tiene que ver con los procesos electorales y que en el 88 significó que Andrés Manuel fue candidato de un partido de opositor, de un frente opositor, y logró 55,000 votos. Claro, algunos van a decir, bueno, pero el gobernador ganó con 200,000, pero bajo las condiciones de participación y el empuje que demuestra Andrés Manuel en esa elección, pues son muchos votos, 55,000 votos, muchos votos. Hay hasta reconocimiento a algunos puestos de elección popular en Tabasco. De ahí viene un año también clave en estos procesos, que es en el 91. El 91, ustedes saben, son las elecciones intermedias, se ganan algunas alcaldías, especialmente la de Cárdenas, y se genera otro movimiento social que tiene por nombre el Éxodo por la Democracia. Y hace que el movimiento tabasqueño de resistencia y de lucha por su defensa al voto pase al escenario nacional. No puedo dejar de citar que en el 88 también vemos a nivel nacional la presencia ya de un candidato fuera del partido institucional, como es el ingeniero Cárdenas, en donde también Salinas de Gortari asume la presidencia con serios cuestionamientos, a tal grado que las papeletas y los votos tuvieron que ser quemados y estuvieron guardados en la Cámara Federal de Diputados. Todos estos elementos van dando una serie de matices a los procesos electorales. Y en el caso de Tabasco, el éxodo de la democracia es un punto pues muy agudo porque confronta ya directamente a la clase política de Tabasco. Y el movimiento ya se pone a nivel nacional. En el 94 vienen las elecciones, ahí está el movimiento zapatista que hace que se ponga atención al mundo indígena y al sentido de la justicia para esa población en pobreza. El 94, como ustedes saben, fue un proceso electoral muy, muy, muy complicado, en donde la llegada del gobernador Roberto Madrazo no fue fácil a la quinta, hay un movimiento de resistencia muy fuerte. Y en el 96, Andrés Manuel pues, se va de dirigente nacional del PRD, sin perder su interés por volver a pelear la gobernatura. Pero aquí hay un movimiento muy interesante en la estrategia de Andrés Manuel, en donde él ya había consultado a la población para ver si estaban de acuerdo que volviera a disputar la gobernatura por tercera ocasión, y finalmente decide no hacerlo y pelear la jefatura de gobierno. Gana la jefatura de gobierno y esto ya lo hace ya un candidato a aspirar a la presidencia del país. Y en el caso de Tabasco, pues aquí se expresan muchos movimientos sociales de resistencia a las afectaciones de Pemex, pero también de defensa del voto y también hay una maduración, hay una forma de organizarse en defensa de los derechos humanos. Llegamos entonces al año 2000,
En el 2001 se vuelve a repetir la elección de gobernador, resulta ganador Manuel Andrade, en la presidencia se instala Fox, y entramos al siglo XXI, en donde la riqueza petrolera ya no es distribuida como se venía distribuyendo por una serie de acuerdos que se toman a nivel nacional, en donde por cuestiones de población se van distribuyendo los recursos petroleros, y Tabasco se ve pues afectado en esa decisión. Entonces entramos al 2003. ¿Y por qué el 2003 es un momento electoral clave en el estado de Tabasco? Porque en el 2003, de las 17 alcaldías, la oposición gana 11. Y si vamos observando el seguimiento de los procesos electorales en Tabasco, vemos que la votación por la oposición nunca bajó, nunca disminuyó, siempre iba subiendo. A tal grado que en la elección del 2000 pues se da esa situación de desconocer la primera elección, y en la segunda pues hay un acercamiento muy pareja a esa elección. En el 2003 pues ya es más que evidente que la oposición ya tenía presencia territorial muy fuerte en Tabasco, ¿sí? Es decir, ganar 11 alcaldías y ganar representaciones de diputaciones, pues ya te muestra el músculo que tenía la oposición. El 2006 es trágico para Tabasco, porque la elección presidencial, pues se la roban a Andrés Manuel, y llega a la presidencia el candidato del PAN con una frase pues realmente muy desacertada, muy desaseada, ¿no? Le haya sido como haya sido, pues es una manera de desconocer la institucionalidad y lo que hemos estado luchando muchos mexicanos durante todos estos años, el respeto al voto, el respeto y la consolidación de la democracia. Entonces, a nivel nacional vemos eso, y en el caso de Tabasco, pues llega el Químico Granier, pero el Químico Granier, acuérdense que antes de ganar estuvo anunciando que si no se le daba no en forma pública, pero era de oídas, y era sabido que si al Químico no lo hubiera postulado el PRI, lo hubiera postulado el PRD, ¿no? Entonces se gana con Granier, gana Felipe Calderón la presidencia. Sabemos los resultados de esa administración de Felipe Calderón a nivel nacional, sabemos los resultados del gobierno de Granier, y llegamos al 2012, ¿no? Bueno, todo eso lo van a poder leer en el texto, en la investigación que he estado realizando, pero vale la pena señalar que desde los años 90, aquí en Tabasco, pues estaba sustentando un proyecto de defensa de la soberanía nacional, de defensa de los recursos naturales del país, de la riqueza nacional, y que fue justamente la bandera con la que estuvo transitando en su lucha Andrés Manuel. Es una idea que lo ayuda, porque toma una posición frente al neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo que tiene unas características muy interesantes, porque el capitalismo a nivel mundial se consolida. No podemos hacer esta reflexión si no reconocemos que el modelo en el que vivimos es el capitalismo. El capitalismo es el modelo económico imperante en el mundo, ¿no? Y se da por medio del proceso de globalización, y el neoliberalismo tiene una característica económica muy particular, ¿no? Que le apuesta al mercado, pero hay una fijación económica que es en el capital financiero, y el capital financiero sabemos que es sumamente especulativo, ¿no? Los plásticos, ¿no? Ese dinero de tarjetas que a veces hasta nos daban así como firme y téngala. Bueno, entonces vemos que ese panorama económico es un acicate, una situación difícil para mucha población, y México no es la excepción. Entonces Andrés Manuel en su discurso toma una confrontación directa contra el modelo y la propuesta neoliberal. ¿Qué es lo que vemos entonces en el 2012? En el 2012 vemos que Andrés Manuel va a entrar otra vez por la lucha por la presidencia. Vemos que el partido
del Revolucionario Institucional propone a Peña Nieto una candidatura en donde se mezclan a nivel de el marketing político una estrategia muy agresiva, muy bien delineada en el sentido de que viene de gobernar el Estado de México, anuncia la obra como una obra faraónica. Y bueno, los que hemos tenido oportunidad de andar en el Estado de México, pues no es que nos haya hecho, o sea, es impresionante el nivel de construcción de carreteras y de obra en el Estado de México en ese periodo. Y Andrés Manuel justamente antes del proceso electoral de la presidencia, pues ya anuncia la presencia de una organización como es Morena, ya empieza a hablarse de la construcción de un organismo paralelo al PRD. Sabemos los resultados y en el caso de Tabasco, pues gana el PRD la elección del gobierno. Llega Núñez a la gubernatura, ¿no? He dejado a un lado la plática sobre los grupos políticos de Tabasco, que es sumamente interesante, pero que me llevaría mucho tiempo explicarla, ¿no? Es decir, los grupos políticos de Tabasco tienen una presencia nacional, ¿no?, muy fuerte, tienen cabezas de playa muy consolidadas y se ven en los escenarios de la palestra nacional, es decir, la cultura política de los grupos políticos de Tabasco tienen presencia nacional. Bueno, el ejemplo más directo es el caso de Andrés Manuel, pero estaba el madracismo y otros que también estuvieron en el escenario nacional, pero me llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero sí quiero insistir que los grupos políticos de Tabasco son muy fuertes y muy consolidados. Algunos a veces están en la palestra del triunfo, algunos están en la palestra de la derrota, pero, perdón, en la situación de derrota o en la situación de triunfo, pero ese es el juego político. En política, quien no tenga en sus escenarios planteado el triunfo, el empate y la derrota en su análisis, pues realmente está muy sesgada su análisis. Entonces, estamos ya en el 2012, gana Núñez, vemos que hay un alejamiento del obradorismo, a los 2 años empiezan a renunciar algunos cuadros y compañeros de lucha de Andrés Manuel aquí en el Estado, y vemos que hay un alejamiento de la relación Núñez-Obrador, ¿no?, en hechos, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel nacional? Vemos que hay una... ¿cómo decirles para que no suene tan brusco? Hay una ignorancia total de la clase política peñista del modelo del sistema político mexicano, pero no es una ignorancia adrede, porque obedece a sus intereses. Y viene un proceso de impunidad muy fuerte en esa administración. Y las expresiones de corrupción son espantosas, ¿no? Eso es lo que le cuesta la presidencia al PRI en el 2018. El tufo de corrupción que había en el sistema, en la élite del país, ¿no? Entonces vemos que vamos al análisis de los procesos electorales del 2018, pero acuérdense que en el 2018, que también lo planteo en el libro, hay una elección, y en la investigación, hay una elección en el Estado de México en donde es muy sui generis, porque el candidato de la oposición es una mujer. A mí me gusta subrayar este elemento porque para nadie es un secreto el elemento machista y patriarcal que tenemos en la cultura, no solo en México, sino en el mundo. Y entonces el hecho de que una mujer como Delfina participe en las elecciones y tenga resultados muy alentadores, pues fue aún así como un acicate, como ya un señalamiento al grupo de Atlacomulco y al grupo de la presidencia, a Peña Nieto. Precisamente en los análisis que yo hacía en ese momento señalaba que aunque no se le reconociera el triunfo a la candidata Morena, Andrés Manuel ya había demostrado el músculo, la fuerza que ya tenía, porque le ganaba al nido del grupo político fuerte de Atlacomulco en su territorio. Y era un aviso de lo que se venía a ver en el 2018.
Y en el caso de Tabasco, pues ya el triunfo del actual gobernador, Adán, pues fue arrollador, ¿no? O sea, ustedes lo vivieron, ustedes lo presenciaron, ¿no? Y el triunfo de Andrés Manuel en la elección presidencial nos lleva a un evento inédito en el país porque pues no se calculó que fuera tan avasallador el triunfo, ¿no? O sea, me preguntaban y decía que sí, que estaban todas las condiciones para que ganara Andrés Manuel, pero siempre y cuando el Estado, el presidente lo reconociera y no tomara medidas que podría haber tomado, ¿no? Muy arriesgadas, por supuesto, muy arriesgadas. Eh, Acuérdense que la definición clásica del Estado es que el Estado puede usar los mecanismos para la dominación y el control del territorio, el lugar donde ejerce como Estado. Entonces no se hizo y llega Andrés Manuel a la presidencia. Efectivamente, hay una parte de mi investigación en donde le dedico el análisis a Andrés Manuel, en donde en algún momento muy poca gente quería estudiarlo, ¿no? En mi tesis doctoral me pedían a veces que no tratara algunos puntos, especialmente que mi tesis doctoral la iba a presentar allá cercano al 2016, al 2006, y me decían, bueno, ten cuidado porque tú vas a ser el próximo presidente, pero bueno, en una investigación de corte sociológico y de corte científico, pues tienes que señalar lo que estás viendo. Y yo ya venía estudiando a Andrés Manuel desde sus trabajos en las comunidades chontales, en su llegada con los camellones, como presidente del PRI, como candidato a gobernador en Tabasco, su desempeño como presidente del partido PRD, su papel en la jefatura de gobierno, venía dando un seguimiento, ¿no? Entonces también hago el análisis de un sujeto tabasqueño que expresa mucho la cultura y la manera del pensar o de algún pensar de los políticos tabasqueños, ¿no? O sea, esa tosudez, esa terquedad que a veces se les critica, o esa manera de hablar, que cuando uno desconoce el ambiente de la cultura política, pues se sorprende, se espanta, pero no, es parte de la forma de expresarnos aquí en la entidad. Entonces se va estudiando también Andrés Manuel, se estudia su ideario político, se estudia su propuesta de la Cuarta Transformación, su análisis de una propuesta diferente a las políticas públicas, a la cuestión fiscal, su arenga de primero los pobres. Entonces tratamos de hacer una disección y un análisis sobre el protagonista de estos procesos. El otro concepto fuerte es el de movimientos sociales. Y que, como decía mi presentador, pues es todo un tema ahorita en el análisis de los escenarios actuales de los procesos sociales y de las situaciones que estamos viendo. O sea, una cosa son los líderes políticos, los representantes institucionales, una cosa son los partidos, pero otra cosa son los movimientos sociales, ¿no? Porque los movimientos sociales tienen participación de sujetos, de gente de carne y hueso, gente que participa a veces por una demanda justificada, a veces por un interés de grupos, pero los movimientos sociales inciden en los procesos electorales y en los procesos de las arenas políticas que estudiamos o que en mi caso investigo. Al principio de la exposición yo les dije que yo vengo estudiando los movimientos sociales ya desde hace mucho tiempo y me gusta analizarlos a veces de diferentes formas. A veces he participado en esos movimientos, especialmente en defensa del voto y en cuestiones de derechos humanos, que en términos metodológicos se llama investigación-acción. A veces he seguido de lejos los movimientos, también por posicionamientos de investigación, me permite tener una visión un poquito más amplia de los actores y las demandas y de los papeles de los líderes. Entonces, el análisis de los movimientos sociales en el estudio de la ciencia política es muy interesante.
¿no? También en mis trabajos he tratado de dibujar, de esquematizar la red de influencia de Andrés Manuel y de otros actores. Si yo tuviera oportunidad en otra exposición explicar en qué consiste el método de las redes, es súper interesante. Van a ver que hay redes que vienen desde años, décadas anteriores, ¿no? Que vienen influenciadas por todo un discurso que se viene construyendo en el tiempo y en el espacio de los escenarios de la política. Y en el caso de la red de Andrés Manuel, pues es muy claro que es un discurso nacionalista, que es un discurso que tiene una propuesta de transformación y de recuperación del país en términos de economía y de fortalecimiento de las instituciones. Entonces, es lo que yo he estado estudiando y he trabajado, ¿no? Entonces, a la llegada del 2018, Andrés Manuel llega a la presidencia y Adán gana la gobernatura en el estado de Tabasco y vemos cómo estos procesos a nivel nacional y a nivel estatal pues se articulan, se van dando a veces de una manera paralela, a veces se distancian, pero a veces coinciden. Y en estos momentos, pues, mucho más, porque el actor principal de la presidencia, pues, es tabasqueño y aquí fue su punto de partida para lograr eso, ¿no? Ese objetivo, ¿no? Andrés Manuel no se hizo ayer, antier, o sea, Andrés Manuel viene desde atrás y tiene sus referentes locales de reflexión, tiene sus argumentos y fundamentación de una cultura muy, muy fuerte y muy arraigada, una cultura política muy arraigada en el estado de Tabasco, y que luego con los recorridos que hizo a nivel nacional, pues también le permitió tener un panorama muy, muy, muy interesante del país, ¿no? Tanto de la clase empresarial como de las otras clases, tanto de los sindicatos, ¿no? Entonces, la lectura que yo hago en mi investigación, pues tiene que ver justamente con los tres elementos que he tratado de explicarlos de esta forma, que son los procesos electorales, la cultura política y los movimientos sociales, ¿no? En donde pues, los partidos políticos, los líderes, los representantes por elección, ¿no? Llámese Andrés Manuel, llámese Adán, tienen un papel protagónico e importante en estos escenarios. He tenido que consultar a veces fuentes periodísticas. He trabajado en el Archivo General de la Nación, en donde he recuperado documentos muy valiosos, tanto para contextualizar el panorama de la entidad como de información de los actores. He tenido que consultar fuentes hemerográficas en donde constato algunas fechas, algunas declaraciones. He hecho entrevistas. Agradezco a las personas que me han permitido entrevistarlos, como son expresidentes de los partidos, como líderes, como actores sociales comunes, líderes naturales, que esa parte a mí me gusta mucho rescatarla. A mí no tan solo me gusta trabajar la élite, me gusta más también entrar con la gente de abajo, la gente que participa en estos movimientos y cuando les preguntas por qué participa, pues te dan sus propios razonamientos. Entonces, hay una aplicación a nivel de investigación desde la filosofía política, desde la sociología política, desde la antropología, pero la parte de la historia también es fundamental. Creo que ese desdén que a veces se tiene por la historia, por la filosofía, ese desdén de que nada más ser el cálculo, el porcentaje, pues a veces nos lleva a resultados atroces de cálculo político. Y a veces por eso mucha gente sufre, en el sentido de no dimensionar que la política no es tan solo es grilla, golpeteo, la política es equilibrio, es inclusión, es diálogo. La política es un medio para poder conciliar, para poder ponernos de acuerdo.
y dejé a un lado un concepto fuerte en el análisis que es la democracia, ¿no? En la investigación, lo que también trato de insistir es la participación ciudadana, la lucha por la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, que nos ha costado mucho trabajo y que mucha gente ha metido mucho tiempo de su vida, de su tiempo y de su energía. Desde diferentes frentes, de diferentes participaciones, pero todos hemos tenido que ver con abonar a la democracia, abonar a la consolidación de la democracia en nuestro país. Por el momento yo sería lo que compartiría con ustedes de una forma muy rápida, pero podríamos entrar a preguntas, a comentarios. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Bueno. Perdón, mi nombre es Mari Carmen Meredith y al iniciar la sesión tenía planeado leer el currículum de usted. No sé si fuera posible ahorita que los compañeros, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, y después unos minutos para leer la semblanza de su currículum, si es tan amable, doctor. Claro. Mucho gusto. Sí, claro. Me da gusto saludarla. Realmente, mucho gusto. Yo creo que preguntas hay muchas, ¿verdad? Pero como dice usted, es un tema que necesitaríamos un webinar para cada uno, ¿verdad? No acabaríamos. Pero pues sí, realmente, a ver si algún compañero tiene alguna pregunta, aprovechándolo, porque ustedes ahora sí que es una enciclopedia en este tema, ¿no? Sobre todo los problemas sociales de Tabasco que son tan interesantes y que todos tenemos que coadyuvar en ese sentido. Entonces, a ver si algún compañero tiene alguna pregunta. No quiero perder la oportunidad de mandarle un fraternal saludo y reconocer públicamente a su persona, que siempre ha sido muy prudente y muy atenta hacia mi persona. Me da gusto saludarla, maestro, de veras. Igual para mí es un honor, créame, un placer cuando pues supe que usted iba a ser el ponente, pues para mí es un honor estar con usted también, y gracias porque pues es recíproco la estimación, maestro, y con muchos de nuestros compañeros, y tocar este tema, como bien lo dice usted, no es para una hora, es para muchas horas más, pero eso me da gusto porque lo compromete a que lo sigamos viendo con nosotros aquí en la Universidad Olmeca. Gracias. Bueno, pues si me permiten, yo sí quiero leer una semblanza de su currículum, maestro, el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos. Bueno, pues doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, maestro en Sociología del Trabajo por la UAM, Unidad Ixtapalapa, licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, profesor perfil PRODEP, líder de Grupo de Investigación, Estudios Sociológicos Regionales, miembro de la Red Nacional de Investigación Urbana desde 1988, investigador estatal de CECITET desde 2000 con el número de registro 46, miembro del proyecto CONACYT, los márgenes estatales, seguridad ciudadana, regional y reforma de la justicia penal, los casos de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, de 2008 a 2016. Director del proyecto de investigación Opinión Pública del ITAIP, de 2014 a 2015. Director del proyecto de investigación sobre impacto social, 2015 a 2016. Asesor de tesis, licenciatura, maestría, doctorado, sumando un total de 60. Publicaciones en 15 libros. Publicación de 30 artículos en diferentes revistas. Publicación de 30 reseñas sobre libros de historia, sociología y literatura.
profesor de Sociología en la Universidad Veracruzana de 1986 a 1989, profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de 1989 a 2017, coordinador de estudios básicos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de 1999 a 2001, coordinador de investigación de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de 2016 a 2019, encargado de dirección de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en 2017. Y yo creo que seguirían otras hojas, pero qué bueno que nada más leemos una por el momento, porque sí, la verdad es usted una persona muy preparada y sobre todo que nunca deja de sorprendernos, aprender y enseñar todo ese arsenal de conocimiento que usted tiene. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, es un placer. Bueno, pues yo creo que con esto... No, al contrario. Con esto, entonces, si alguien más, algún comentario, usted, doctor, si quisiera agregar algo. Pues no quise entrar a la parte del marco teórico de la investigación porque a veces la gente como que piensa que ya se va a echar su rollo, ¿no? Pero sí es pertinente en estos momentos por el público universitario que tengo. Miren, la lectura que yo hago de la política recurre a diferentes disciplinas, bueno, a la ciencia política, principalmente la ciencia política norteamericana de los años 50 que empieza a tratar estos temas, pero trabajo la propuesta de Bobbio, ¿no?, en cuestiones de análisis del Estado y de la cultura política, y luego doy un viraje hacia la antropología con un autor que habla más que nada de los vencidos, de los derrotados, ¿no? Hay un texto que se llama Venimos a contradecir, que es un trabajo antropológico muy interesante, en donde a veces en nuestra lectura de la política no los tomamos en cuenta, pero el término que él utiliza es a veces muy duro, porque es la infrapolítica, o sea, lo de la política lo más para abajo, pero que incide, ¿no? Incide en los procesos de la política. Por ejemplo, el chisme. El chisme es algo que ha destruido familias, no solo política. Es un vehículo terrible, ¿no? Entonces, si no dimensionamos ese tipo de subjetividades, a veces como que hacemos una lectura muy sesgada, ¿no? Yo sé que a veces a la gente le irrita que yo me exprese de esa manera, pero cuando hago las investigaciones, pues aparecen esas categorías, por eso les decía lo de la historia analítica, ¿no? O sea, me las va ofreciendo. Luego nos metemos con la cuestión de la sociedad civil, que la lectura de la sociedad civil viene de un maestro y de un autor que, si lo pueden, para los que estudian Derecho y Ciencia Política en la universidad, búsquenlo, es Alberto Olvera Rivera, un teórico impresionante, vivo, actual, mexicano, condecorado por luchadores de derechos humanos por Washington, D.C. Entonces, este tipo de análisis tiene toda una fundamentación conceptual, ¿no? Ya les dije, bueno, la antropología, la ciencia política, la sociología, la historia, vuelvo a repetir, que a veces la desdeñamos y que por eso a veces tenemos errores en nuestro cálculo y nuestra forma de análisis. La historia es importantísima entenderla. Y en el caso de Tabasco más, porque efectivamente los íconos, los actores de la élite política de Tabasco es muy interesante. Son sujetos, por ejemplo, la generación de los gobernadores, la generación de Roberto Madrazo, de Núñez, es una generación muy interesante por su trayectoria y formación política, y que influye en el Estado y en la entidad, en el quehacer político, la generación de Andrés Manuel, por supuesto,
y así, ¿no? Y la otra es el seguimiento a nivel del contexto, ¿no? Tampoco podemos hacer análisis si no ubicamos la cuestión económica, la cuestión de los sectores productivos. En el caso de Tabasco, la cuestión del sector industrial, el sector agrícola y el sector de los servicios que inciden en la dinámica económica del Estado. Entonces también no podemos soltar la parte del análisis económico ni el análisis estadístico, y concluyen muchos discursos para poder atrevernos a argumentar lo que estamos argumentando. La recuperación de los testimonios es clave. A veces en mis investigaciones yo procuro preguntarle a la gente después de entrevistarla si me permite publicar o exponer públicamente su testimonio, y cuando me dicen que no, pues yo respetuosamente no lo pongo. O sea, y entonces esos testimonios que a veces los grabo, no los plasmo en la investigación, pero me dan un panorama muy interesante, ¿no? Muy fundamental en el análisis de los procesos políticos, ¿no? Más cuando estamos analizando el poder, ¿no? El poder, que es una categoría muy fuerte en la cultura política, el poder que a veces la gente piensa que el poder nada más es la dominación y el control. No, en la confrontación política a veces el silencio lleva un mensaje. El silencio, la mesura, ¿no? El alejamiento, es un mensaje muy fuerte, ¿no? Entonces son construcciones conceptuales que se deben a lecturas, a sugerencias de artículos, y vamos construyendo esta interpretación de la entidad tan interesante, tan protagónica como es Tabasco, ¿no? El Tabasco desde los años 60 viene empujando muy fuerte en el escenario nacional, tiene incidencia en los procesos, y tiene unas características muy propias, ¿no? La entidad del Estado a nivel de tradiciones, costumbres y su cultura es una cultura muy fuerte. Entonces en la política todos esos elementos ayudan, ¿no? Para el análisis, y qué mejor que compartirlas con la universidad, con su población y con ustedes, ¿no? Hay una serie también de consultas de fuentes en el Archivo General de la Nación que también te pierdes. Si no vas con un sesgo, con un elemento ubicado, pues te pierdes, y es tanta la información que hay ahí que a veces no terminas. También la consulta y la discusión con pares, con otros investigadores, como es el caso de Cirilo, como es el caso de Freddy Domínguez, Manuel Cedeño del Olmo, politólogos que han estado aquí y que también rompen la idea de que no hay politólogos en Tabasco. O sea, hay varios estudiosos de la política en Tabasco con buen nivel, ¿no? Y que, por cierto, pues también hemos sido parte del grupo de maestros de ahí de la Olmeca, ¿no? Y que algunos pues han llegado a puestos pues de muy importancia política, ¿no? Pues el secretario de gobierno, si no me equivoco, ¿no? Ahorita el que acaba de salir fue compañero docente ahí en la institución. Espero no equivocarme, pero yo tengo esa idea, ahí lo saludaba yo. Entonces vean el tamaño de lo que estoy hablando, ¿no? Y lo otro, que pues está uno aquí, ¿no? Pero también hay que tener un alejamiento, porque si te metes directamente, entonces tu análisis se vuelve un poco más sesgado, ¿no? Como ustedes saben, yo últimamente he estado en la escuela de cuadros de Morena. Nunca lo había hecho en el sentido de dar clase en un instituto partidista, pero en el entendido de que está el proyecto de la Cuarta Transformación, el entendido de airear, refrescar, formar a la gente, pues esa ha sido mi vocación, y en esos términos me muevo, ¿no? En la sociedad civil, en la docencia y en la oportunidad que me dan de expresar mis ideas, siempre con mucho respeto. Yo soy de las personas que estos temas tan agudos, tan delicados,
deben de tener un discurso conciliador, crítico, a veces diferente, pero siempre con el respeto al oponente, al adversario, a nuestro competidor, porque es una cuestión ética y que es un elemento que también trabajo en mis investigaciones. Creo que la política sin la ética, sin la sustancia ética, se demerita mucho, ¿no? La ética tiene mucho uso de razón, mucho uso de prudencia. La ética es un elemento normativo de la discusión política que también en mis investigaciones insisto, porque, ya para cerrar, de los teóricos que más trabajo son pues, Habermas, ¿no? En el sentido de la teoría de la acción comunicativa y del diálogo como elemento sustancial en las relaciones humanas. Entonces, la filosofía de Habermas subyace también en mis reflexiones de política que hago. Pero también influenciado por teóricos mexicanos, ¿no? O sea, luego me critican, oye, que nada más los teóricos. No. Hay gente muy, muy interesante en México. Está don Pablo González Casanova, está Manuel Cantuchac, está Luis Aguilar, varios, a los que les debo sus aportaciones para poder hacer este tipo de reflexiones y compartirlas con ustedes. O sea, lo que quiero decir es que mi obra, bueno, yo la escribo, yo la hago, pero confluyen muchos discursos, muchas aportaciones, y Tabasco es un tema de temas en cuestiones de procesos electorales, cultura política y movimientos sociales, ¿no? Bueno, es lo que yo podría comentar. No sé si quieran hacer alguna pregunta o un comentario. Con gusto lo escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola. Guadalupe González. Hola, Guadalupe. De la comunidad olmeca. Mucho gusto en conocerle. Yo nada más quisiera hacerle una pregunta. Creo que dentro de su bagaje de estudios y de experiencia en el tema que está tratando este día, ¿ha estudiado o se ha encontrado con escritos o con lecturas referentes a ese mito? Muchos dicen que es mito, otros dicen que es realidad, pero quiero que me dé su opinión, que le merece, en cuanto a ese embalaje que envuelve a la política, conocido como con mucha oscuridad, con mucho, como le dijera, con cosas que no se ven, que no se distinguen y que en algunas ocasiones no, a mi juicio, no son correctos, pero que son parte de la política. Bueno, venimos de un modelo político de mucha cerrazón. O sea, no todos tenemos acceso a discutir los elementos sustanciales de la política, ¿no? La discrecionalidad valía oro en el quehacer político, ¿no? En política lo que se ve es, ¿no? O sea, no debemos en nuestro análisis político, eso que tú hablas de oscuro y a veces no bien visto, pues sí, no nos gusta, pero es. O sea, el sentido de la política, eso nos da como elemento, ¿no? Por eso hacía referencia al silencio. El silencio es un mensaje, ¿no? La gente no te dice o no te contesta, pero ya bueno, aquel que no quiere participar porque dice que no tiene preferencia con alguien o no tiene inclinación hacia alguien, esa posición de no participar es un mensaje, ¿no? Y a veces cuando ya te metes a analizar ya directamente, especialmente a los líderes, a los sujetos, pues te das cuenta que también tienen pasado, tienen familia, tienen maneras de relacionarse, y en política, en estos momentos, aprovechando por la pregunta que haces, vida pública, vida privada. O sea, aquel político que en estos momentos se atreve a participar en la política y no tiene una coherencia entre su vida pública y su vida privada, cuidado, porque las redes sociales están, wow,
no, muy terribles, ¿no? Entonces esa parte que tú dices oscura, y, según entendí, Guadalupe, pues ahorita sí se vio así como deslavada, ¿no? Con esto de las redes sociales, o sea, te descabezan, ¿no? O sea, hemos visto fotos muy tristes de gente, pues estimada también y importante, y a veces los toman en lugares pues que no deben ser por la investidura y por la responsabilidad que ha tenido, ¿no? O sea, no puedes hacer esos desfiguros, ¿me entiendes? No te puedes exponer, ¿no? Eso es en términos de lo grotesco, de lo chusco, pero que tiene impactos políticos muy fuertes. Ya los otros amarres que está señalando, los otros acuerdos, pues son más complicados, porque ahí se deciden no solo cuestiones de los procesos, sino se deciden proyectos, ¿no? Se deciden estrategias, ¿no? Y en política, pues todo eso confluye, todo eso participa. Hay políticos que sí les gusta dialogar, hay políticos que no son de diálogo, son de fuerza, y todo eso lo tienes que ubicar en el análisis político, ¿no? No puedes pedirle a alguien que sea demócrata cuando no es demócrata, ¿no? O sea, es más republicano, más... En el caso de los Estados Unidos, por supuesto. Pero sí, es muy interesante esa pregunta que tú haces. Yo lo decía a nivel de entrevistas, a veces te dan información porque te ayuda a la investigación, pero tampoco puedes ser tan irresponsable y sacarla a los cuatro vientos, ¿no? Porque pues tu informante también tuvo la confianza de platicártelo, ¿no? De decírtelo con esa salvedad. En política, la lectura de Maquiavelo es clave, Guadalupe, ¿no? La lectura de Maquiavelo en términos clásicos es clave. ¿Por qué? Porque el oído a veces se convierte como tu vista, ¿no? Tus oídos son vistas también, ven, ¿no? Metafóricamente hablando. Entonces, es muy interesante tu pregunta. Yo la trato mucho cuando entramos al tema de la antropología, en la cuestión simbólica, en el análisis del discurso. Hace rato se rieron de cuando traté el chisme, ¿no? Pues sí, el chisme también es un vehículo que o te ayuda o te afecta, ¿no? Porque a veces te pueden soltar un chisme que, pues, por ejemplo, en esta sociedad machista y patriarcal, el que digan que un político es mujeriego, pues no lo estás afectando, al contrario, toda esa manga de gente que parte de que el machismo y la hombría y eso, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pero si lo lanzas eso en un sector con ciertos principios, ciertas maneras de ver la vida, pues eso no es bien visto, ¿no? Entonces, es interesantísimo la parte que tú estás señalando. Y en el caso de la palestra nacional, con lo que estamos viendo ahora, pues resulta hasta escándalo a veces, ¿no? Las cosas que hemos estado viendo ahorita con los juicios y los seguimientos jurídicos que tienen con personajes de la vida nacional en Estados Unidos, algunas cuestiones aquí en el interior del país. Entonces sí es muy complicado. Ahora hay que tener mucha responsabilidad cuando está uno en esos escenarios. Es lo que yo te puedo comentar, Guadalupe, en relación a tu respuesta. Espero haberle entrado. Ok, muchas gracias. Ahorita con su recorrido que dio en el camino del presidente, me hizo recordar al libro de la vida privada de un hombre público, que es en su mayoría hace referencia a lo dicho. Muchas gracias. Bienvenido virtualmente aquí a Tabasco. Gracias. Pues ya no hay alguna otra pregunta, algún comentario. Pues agradezco. Maestra. Bienvenido, maestro Cuevas, adelante. Gracias, doctor. Pues entiendo que ya concluyó su ponencia. No quiero importunar, pero nada más una última pregunta, su pronóstico para lo que está pasando hoy en Estados Unidos con las votaciones, desde su percepción. Mira,
primero, más que nada, un gusto saludarte, Jesús, como siempre, un gusto saludarte, pero Gracias, doctor. yo creo que estas elecciones de Estados Unidos son de pronóstico reservado, pero lo que nos desnuda esta elección de Estados Unidos es que es un proceso inédito. El paladín del ejercicio democrático y el paladín, ¿no? El emblema de modelo de elección democrática, pues se ve muy afectado. Sea el resultado que sea, Jesús, por la pregunta que me haces, es un duro cuestionamiento a la ineficacia del modelo electoral norteamericano. Por darte un ejemplo, hay estados como ciertos estados del norte del país donde hay una densidad poblacional baja que tienen mayor representantes en el Congreso y estados como Florida o como estos tienen una menor representación, ¿no? Sería muy aventurado decirte quién va a ganar, porque si digo quién va a ganar y latino, me van a decir, ¿y qué hace aquí usted, doctor? ¿No? Ya debería de estar chambeando allá. Pero está muy cerrada la confrontación. El caso de Trump es, para los que somos politólogos y nos gusta el análisis, es un caso que nos da muchos elementos de ejercicios de poder, de juego de energías. Sabemos que es un provocador, que le gustan los reflectores, y es el presidente actual. Entonces, va a ser un proceso inédito. Esperemos que no desborde la injundia de los resultados, de las votaciones, porque sí sería una cuestión muy catastrófica. Jesús, por la pregunta que haces, también tenemos que regresar un poco a los eventos que vimos hace unos meses, ¿no? Otra vez la discriminación, la cuestión racial, pues va a tener un papel muy fuerte. La otra cuestión que tiene que ver con los migrantes, que es un tema también que está inmerso en el proceso electoral de Estados Unidos, la veo muy complicada. En términos generales veo muy complicada esta elección. Va a ser una elección, yo creo que inédita. Nos muestra las fallas de este modelo que pensábamos que era así como el más efectivo, el mejor, y vemos que no, que hay muchos excluidos. En términos generales, hay unos 30 millones que son asiáticos, que son, pues no podemos decir ya minorías, porque ya hablar de millones pues no son minorías, que pues no tienen los mismos derechos ciudadanos. Entonces, este proceso lo que nos ha estado haciendo ver es que los análisis que veníamos haciendo de esta democracia, que era nuestro referente, pues tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Muchos cuestionamientos, y que a veces son otros grupos, otros de facto, ¿no? Tú sabes que los que deciden ahí son las grandes empresas aeronáuticas, las empresas de venta de armas, las grandes firmas, esos son los que van a decidir el próximo presidente del país más poderoso del mundo, bélicamente hablando, que también ya está un poco cuestionado, pero hay que seguirla, hay que seguir el análisis. Creo que México ha recuperado esa política exterior que veníamos teniendo hace muchos años, ¿no? De defender nuestras posiciones. No es fácil, es mucho el poder que tiene ese país, pero vuelvo a repetir, de pronósticos reservados, ¿no? Veo muy complicado los resultados. No te podría decir exactamente quién pueda ganar, pero lo que sí es que va a aportar las fallas, las necesidades de perfeccionamiento de un modelo que para muchos de nosotros era el referente obligado, o sea, de nosotros, los politólogos en México, porque era Estados Unidos, España, ¿no? Casi como que siempre discutíamos esos modelos, porque bueno, ahorita el modelo británico con el actual presidente realmente está de llorar, ¿no? El caso de Francia, pues también es un tema que nos sorprende a muchos, ¿no? Como un presidente francés con esas características,
pues ha tenido atinadas cuestiones de su estrategia. También el tema de su pareja, ¿no? O sea, que rompe todo un esquema de concepción de las mujeres, ¿no? Como una mujer madura como la esposa del presidente francés tiene un esposo tan joven, tan, bueno, para los gustos de algunos, pues atractivo. O sea, el panorama político a nivel internacional, Jesús, me lleva a que nos abramos en otro tema de discusión con los chinos y con Putin y todos estos, pero sí hay que seguir el caso de Estados Unidos, ¿no? Yo no soy pro estadounidense, pero reconozco que es una nación que ha aportado mucho, ¿no? Luther King, los derechos humanos, hay una parte muy, muy interesante, y pues es el vecino de nuestro país, entonces sí hay que estar muy atentos, ¿no? No es lo mismo estar en la parte de Miami que estar en Olvera Street en Los Ángeles, ¿no? No es un tenotón, Jesús. Yo creo que ahí si pasen una mesa, le entramos, y si quieren analizamos junto con Emilio, que Emilio es más ducho en esto, ya lo estoy involucrando al rector, de los resultados de la elección de Estados Unidos, caray, porque es de pronóstico reservado, pero insisto, quiero dejar muy claro, estos procesos electorales por las caracterologías del presidente actual Trump y el empuje de los demócratas, demostró la ineficacia de ese modelo electoral, la ineficacia de exclusión, ¿no? De exclusión de muchos sectores. Discúlpame que no te dé un ganador, Jesús, pero ese es mi punto, ¿no? Al contrario, doctor, muchas gracias. Pues yo creo que usted ya, alguien más tiene algún comentario, y si no, pues agradecerle, estimado doctor, de verdad es un placer, un honor haberle tenido aquí, y esperemos que se repita, ¿no? Creo que hay casi mil de dónde cortar, como dicen, porque aparte de su sapiencia en estos temas, pues hay también mucha inquietud por nosotros, por los ciudadanos, de conocer más respecto a estos temas tan importantes y que nos competen a todos, la verdad. Todos tenemos relación y compromiso, además, compromiso social con estos temas, y con Tabasco en especial. Pues muchísimas gracias a nombre de todos los que elaboramos en la Universidad Olmeca, del señor rector, la maestra Alejandra Mejía Naranjo, directora de CIDEC. El área que yo coordino pertenece a CIDEC, y ha sido un placer volverlo a ver, doctor, de verdad, así a distancia. Y gracias a todos por su participación. Gracias, maestro Cuevas, por la oportunidad de participar con ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Vuelvo a repetir, la Universidad Olmeca en mi trayectoria académica siempre ha sido muy noble, muy generosa. Tengo amigos, amigas como usted, a las cuales les mando mi cariño, mi afecto, mi respeto de siempre. Creo que ustedes son un núcleo educativo muy, muy, muy importante en Tabasco, y es un honor el poder conversar con ustedes y también aprender de ustedes, por supuesto. Gracias.